En el marco del último Congreso Chileno de Sociología Prealas, Sociología sin Fronteras, realizado en diciembre del 2018 en la Universidad Arturo Prat, un grupo de estudiantes y académicos dieron cuenta de la ausencia de una reflexión sobre la relación Estado-sociedad en Chile y América Latina. En ese contexto es que se decidió crear un grupo de estudios e investigación Sociedad, Estado y Región. América y el mundo están viviendo una serie de transformaciones, un giro hacia el neoconservadurismo neoliberal, tanto en Estados Unidos como en Brasil, Argentina, Chile, da cuenta de una nueva relación Estado-sociedad. En ese marco, quisimos preguntarle a una serie de sociólogos y filósofos mexicanos, entre ellos Enrique Dussel, sobre cómo se puede explicar estos nuevos ciclos después de un ciclo progresista. ¿Qué cambió, qué no cambió a nivel de sociedad civil durante ese periodo que pueda explicar este nuevo fenómeno neoconservador? Uso el término revancha porque me parece una gran metáfora, una buena metáfora para captar lo que vamos a, a ver qué acontece. Muchas de las decisiones incluso no son significativas en términos económicos, pero sí en términos simbólicos. Y en ese sentido sí se trata de una revancha después de una década donde los sectores subalternos se habían insubordinado, habían conquistado posiciones, habían logrado un mejor nivel de vida. Y lo que estamos encontrando es un electorado conservador que le molesta que los sectores sociales asciendan en la escala, ¿no? Entonces, les molesta mucho la redistribución, no les afecta directamente, es decir, no están ellos en posición de perder su sector, pero sí les molesta y les parece intolerable y les parece que no se puede soportar eso. Esto es muy claro en Argentina. Es decir, el lugar donde esto es más claro es en Argentina. En Brasil es una revancha cultural, un pueblo muy libertario, un pueblo muy alegre. Lo vemos por la vía del posicionamiento de los partidos evangélicos, ¿no? Muy disciplinados a la lógica cultural, ¿no? Ahí, digamos, encontraríamos una beta. No hay que perder de vista el peso que están ganando estos sectores religiosos, ¿no? Estos sectores religiosos ahora ya los vemos claramente con bancadas. En México tienen un partido curiosamente aliado al candidato de izquierda, pero nos habla de que va a haber un quiebre cultural importante, ¿no? Y habrá que ver quién gana estos sectores religiosos, que ya no son los viejos sectores religiosos católicos, ¿no? Hay una revancha de los grupos económicos, evidentemente. Esto sobre todo con respecto al Estado, ¿no? Es decir, que el Estado sea un empresario que articule socialmente, les parece intolerable. Vamos a ver desestructuración estatal, la estamos viendo de hecho en Argentina, y hay revancha en términos culturales educativos. Es decir, es intolerable que la gente ascienda a posgrados, que haya cultura para la gente, para grandes mayorías. En el caso de Argentina es el más dramático de estos casos, porque desaparecen hasta la compañía de danza, podría uno pensar que es alta cultura, ni siquiera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es un proceso de mercantilización de la cultura, es decir, cultura basura, cultura express, ¿no? En ese sentido. Hablo de revancha porque me parece que hay conciencia de lo ganado, que la derecha tenía conciencia de lo que perdió y de lo que los sectores populares ganaron, y quiere revertir eso, ¿no? Y quiere revertirlo y quiere profundizarlo. Cuando hubo este avance de proyectos progresistas, democrático progresistas, la sociedad no lo acompañó con cambios en sus concepciones ideológicas, en sus formas de autoorganización, sino como que se adaptó pasivamente a las ventajas que implicaban esas políticas sociales, esas nuevas políticas, digamos, de propiciar, digamos, la elevación de ingresos, la atención al empleo, eh, la búsqueda, digamos, de respeto a proyectos socioculturales en general, pero sin que se viesen que eran producto
del avance como sociedad, de un cambio como sociedad civil, ¿no? Y como que el cambio en el Estado se veía como un cambio en el lugar donde deben producirse los cambios, y la sociedad no se sentía copartícipe de ese proceso. Esto fue para mí lo que propició que posteriormente un cambio en la sociedad política, como hubo por las elecciones o por elementos de fuerza, como fue en Brasil incluso, la sociedad no pudiera responder, una parte de ella no sintió que era algo que le iba a afectar, que era algo que le competía, ¿no? Y otra parte no tuvo capacidad de decir cómo respondo para mantener políticas que yo nunca sentí mías. Sí, claro, yo siento que Chile comparte características comunes con Brasil, con Argentina, con Uruguay, en términos de sociedad civil. Es decir, con un pensamiento que todavía responde a largas hegemonías, tanto hegemonías históricas, ¿no?, como la hegemonía oligárquica, como nuevas hegemonías que se fueron creando al calor de la transnacionalización de las industrias, del comercio, de los servicios, y que hacen como algo natural las formas de competencia y las formas de sociabilidad capitalista, ¿no?, por la vía del consumo de mercancías, por la vía de la apropiación de aspectos de salud, de educación, vivienda muy localizados, ¿no?, con un proyecto estratégico. Y esto en general tiene como base que la sociedad espera del mercado y de la política inmediata la solución de los problemas y la solución de los problemas a partir de la actividad política de otros, de las burocracias o de las políticas de otros, y no de su propia organización y su autoconciencia. Entonces son sociedades muy desorganizadas, desintegradas las nuestras, un sistema político cada vez más en crisis. Pero no, la sociedad civil es muchísimo más que eso, ¿no? Es un mundo de relaciones sociales fundamental para el Estado incluso, ¿no? Es la otra parte del Estado, podríamos decirlo. Y esa otra parte del Estado no está siendo considerada no solo por las clases políticas, sino, lo que es peor, por los movimientos sociales, que al plantear sus demandas reivindicatorias particulares no las conectan con el todo. Y al no conectarlas con los problemas del rumbo general de la sociedad, del proyecto general de la sociedad, se quedan como reivindicaciones que a veces incluso pueden ser satisfechas, normalmente de forma parcial, pero a veces incluso totalmente como reivindicaciones particulares por las clases dominantes tradicionales y sin que cambie nada. Entonces yo creo que ese tendría que ser un punto central de la reflexión de la propia sociedad, pero también de los movimientos sociales. Pensar su política hacia la transformación valórica, intelectual y moral de la propia sociedad. Yo creo que esa es una tarea pendiente y no ha sido apropiada por las clases políticas, ni siquiera por sus sectores progresistas. Hoy, cuando vemos cierta iniciativa de volver a luchar por regresar a los gobiernos progresistas de los líderes y de los partidos
reconocidos por esa corriente no están pensando en cómo anclar un poder en la sociedad civil, cómo cambiar a la sociedad civil para una nueva concepción de la política. No, ni siquiera en México, los movimientos progresistas como el de López Obrador, ve a la sociedad civil como el espacio que tiene que ser atendido por políticas de Estado, por políticas burocráticas de Estado, no como el espacio con el cual va a luchar por el poder. Y ese tipo de concepciones son las concepciones que prevalecieron en general, con pequeñísimas excepciones, como los esfuerzos que hicieron algunos líderes en el propio Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, pero son excepciones, son destellos. No hay una política ordenada, coherente para transformar a la sociedad civil. Yo creo que hemos entendido muy poco qué está pasando con la sociedad civil, porque América Latina tiene una gran tradición estatista. Brasil es estatista, México es estatista, Chile es estatista. Y entonces depositan en los aparatos políticos y en los grupos políticos la dinámica de avance y de enfrentamiento a los problemas sociales y estructurales. Y la sociedad siente que ese es el papel de los aparatos políticos y no tiene por qué involucrarse. Y este es un error, es un gran error histórico, porque eso permite el fenómeno que O'Donnell llamaba de formas delegativas de representación, en donde se eligen a los cuerpos representativos, parlamentarios o ejecutivos, etcétera, y la sociedad los deja con las manos libres, es decir, no se involucra, no se siente parte de esa representación, ni condiciona la representación. Entonces esas formas delegativas que tanto criticó O'Donnell siguen prevaleciendo donde quiera y no han sido sustituidas por movimiento de transformación de la sociedad civil. Y nadie sabe hoy qué es lo que realmente domina en términos de la ideología de la sociedad civil y de su propia organización política como sociedad civil, ¿no? Se tiene muy poco autoconocimiento de eso. Hay algunos pensadores que piensan que de por sí tendría que ser la parte progresista de la sociedad, pues porque es la que vive más directamente los problemas, la que tiene formas de asociativismo solidario, pero no, ese también es un error. Lo que se ve es que también ahí se incuban concepciones muy conservadoras y no ha habido lo que algunos pensadores, entre otros Gramsci, llamaba la revolución intelectual y moral, que permita un cambio de concepciones. Y siguen prevaleciendo las concepciones, incluso las concepciones capitalistas profundas. Yo no veo los pequeños diástoles y sístoles de la historia, hay que ver los procesos. No, esto va a una reacción muy fuerte de los pueblos. Así que yo más bien soy optimista. Como decía Gustavo Gutiérrez, un amigo peruano, la cosa está muy mal, se está poniendo buena. Ahora estoy más apocalíptico que nunca, porque me he puesto a estudiar más el tema de la vida y de cómo el capital destruye los que se llaman los patrones de la vida. La vida existe en la Tierra desde hace 3.500 millones de años y fue elaborando a la Tierra, la fue humanizando, la fue primero vitalizando
modificó la atmósfera hasta la corteza, las bacterias, todo. Y cuando la Tierra estaba apta, después de haber perdido en 5 grandes etapas casi toda la vida, empezaba de nuevo, y la última es la desaparición de los grandes dinosaurios hace 70 millones de años, que es como la 5ª vez en que la vida casi desaparece en la Tierra. Un bichito nocturno que vivía en los bosques y comía insectos, de tal manera que los dinosaurios ni lo veían. Pero cuando vino la noche de muchos años, que desapareció la vegetación y extinguió los dinosaurios, este bichito nocturno empezó a salir, medía unos 30 centímetros, era una especie de ardilla, y de ahí venimos nosotros. Pero los padrones de la vida nunca habían sido destruidos en esta última etapa. El capital no solamente tiene muchas cosas ya sabidas, sino que tiene una lógica que destruye los padrones de la vida. Ahora la lucha entre el capital y la vida es a muerte. Y el capital va a matar la vida. Entonces ahora la transmodernidad de la que estoy hablando, ahora es mucho más violento de lo que nunca pensaba. El capitalismo y la vida no pueden coexistir. El capital va a terminar por matar la vida y va a desaparecer el Homo sapiens en 1, 2, 3 siglos, o la humanidad va a tener que cambiar completamente el padrón. Que el socialismo se queda hecho un enanito con respecto al tipo de vida que vamos a tener que adoptar. Y los únicos que serían capaces de sobrevivir sin cambiar nada son los pueblos originarios. Sin cambiar nada, ellos podrían sobrevivir. Y quizás apocalípticamente, pues que queden 4 o 5 millones de seres humanos, pues en unos 500.000 años vuelven a poblar la Tierra y tal, pues desaparecerá la modernidad con el 99% de la humanidad, porque destruyeron la vida. Entonces ahora sí que la ética que yo he propiciado, que el bien no puede sino basarse en la afirmación de la vida, un principio material duro que ningún ético lo tiene, ninguno. Somos 2 o 3 en la Tierra que hemos propuesto eso, se transforma en el principio fundamental de la política. Si no salvamos la vida, pues desaparece todo. Estas pequeñas cuestiones de que subió el progresismo y el socialismo se terminó, es como un pequeño acontecimiento a largo plazo, pero en la línea de que el propio socialismo tampoco tuvo visión. Entonces el socialismo real es moderno y desaparece, y es lo mismo que el capitalismo. En el 99% de sus aspectos, el socialismo real es como el capitalismo. Ahora, un comunitarismo realmente humano que tome a la vida como punto de partida y que diga, qué bueno, este año no hemos tenido ningún aumento cuantitativo de la venta de autos y hemos decrecido en 3%, vamos avanzando. Bueno, mira cuánto habrá que cambiar para llegar a empezar a decir lo que decía Walter Benjamin, pongámosle un freno a esto y después recién podremos empezar a respirar de nuevo. Pero las barbaridades que hemos hecho ya en el siglo XX, nos va a durar 2 o 3.000 o 4.000 años para volver a poner los hielos en el polo sur y norte. Volver a que haya osos con hielo en el Ártico va a durar miles de años ya, ¿no? Esto ya no tiene compostura, ¿no? Entonces, el 99% de los ecologistas son ilusos también. Dicen la tecnología, esto y aquello, pero no dicen la lógica del capital.
porque la lógica del capital es otra lógica de la vida. Es a ese punto. Estoy como obsesionado de darme cuenta. Y entonces los pueblos originarios están en eso exactamente. O es decir, que ya no es que podamos aprender de los pueblos originarios en que tienen alguna novedad de una hierbita para la salud o que son más felices, aspectos, ¿no? La vida entera de un pueblo originario es reproducible. Y en Bloch es superior a la modernidad. y entonces son los únicos que nos podrían decir cómo se puede sobrevivir saliendo de esta lógica y cuáles son los inventos interesantes que podremos conservar. A la lógica de fondo. Un libro que me ha impactado, que lo tenía, pero ahora lo he podido releer, de Fritjof Capra. Se llama La red de la vida. Y entonces es magnífico, realmente lo había leído pero desde la ecología, pero ahora lo leo desde la política. Es un libro brutal, porque explica muy bien lo que es el padrón de la vida, ¿no? Y entonces cuál es su lógica y cómo lo que él no hace de ninguna manera es gracias a Marx, mostrar cuál es la lógica del capital. Entonces indica cuál es el padrón de la vida. Pero cuando uno ve cuál es el padrón del capital, se da cuenta que justamente este tritura al otro, pero lo está haciendo un pedazo, ¿no? Entonces estamos al fin de la especie humana. Somos 2 o 3 intelectuales, filósofos, que tenemos una ética de la vida en toda la tierra. Y en eso ahora sí me siento que tengo una responsabilidad. Ojalá que los alumnos se den cuenta, porque la vida humana es muy limitada y yo la termino dentro de poco. 10 años no es nada y me parece que es excesivo. Mucho antes me iré. Pero es la nueva generación la que tiene que tomar eso como punto de partida, no como de llegada. Yo fui para mí punto de llegada. Y hay que sobre eso juntar todo. Pero he dado los esquemas y ahora cada vez más ya voy tocando que todos los tratados de la filosofía se basan en el problema de la vida. Hasta la lógica, la antropología, la historia, el tema de la descolonización, todo tiene que ver con la vida, como criterio absoluto, más allá del cual no se puede ir, que es la muerte. Es decir, si estamos muertos, pues ya se acabó la humanidad y el Homo sapiens desapareció y es un destino inevitable dentro de miles de años, pero como vamos va a ser decenios, ¿no? Entonces estamos en etapa, y entonces ya a esa luz, bueno, estamos en una etapa de retroceso en América Latina, la derecha ha retomado el poder, los pueblos creen en las ilusiones que les presenta la propaganda y todo, pero eso al fin es propaganda y no se come con propaganda. El cambio va a tener que ser radical, pero de un radicalismo que los utópicos se quedan chicos, ¿no? Y porque realmente para sobrevivir de esta situación las generaciones futuras van a tener que sufrir, porque todo está encaminado a la extinción de la vida en la Tierra por la especie humana. El Homo sapiens se ha transformado en un peligro total. Y esto los indígenas lo ven clarito. Los únicos que lo ven, no desde la ciencia, sino desde la vida cotidiana, que le sacan el terreno y se las tragan las mineras y ya no pueden vivir ellos. Porque su modo de vida sí está articulado
a un padrón de la vida fundamental. Es como un animal que se extingue. Los pingüinos van a quedar muy pocos porque se está derritiendo el hielo y cada vez es más difícil llegar al lugar para alimentarse. Entonces es la propia lógica de la vida la que de pronto es atacada y empieza a no poder vivir. El indígena está a ese nivel, más empírico y primitivo, más brutal y más sabio. Y en cambio, aún la ciencia estudia los temas, pero no los vive en su propia corporalidad como sufrimiento, como los indígenas. Ordenar teóricamente las experiencias de la humanidad y hacerlas más reproducibles, porque entonces se entiende más lo que son las cosas y se pueden enseñar a las nuevas generaciones, pueden transformar la praxis. La filosofía se acostumbró a que su función fuera la interpretación, cambiando la fórmula. Pero de lo que se trata es transformar las cosas. Eso no significa que no hay que filosofar, al contrario, hay que filosofar, pero para transformar. Y justamente transforma la realidad el gran pensador porque clarifica su época en qué estamos y en qué estamos mal y por dónde hay que seguir. Y entonces el que entiende eso ya empieza a transformar su subjetividad y da la posibilidad de la praxis transformativa. Entonces el gran teórico es el que llega a hacer eso, no el que se queda en la interpretación. Porque en el fondo entonces está interpretando porque sí. Pero el que entiende su época ya presagia la época que viene y da los criterios de la transformación. Yo creo que estos son los grandes temas de la transformación de la humanidad. Hay que cambiar todos los criterios. La modernidad fue un fenomenal invento absolutamente irresponsable. Y entonces desde el Copérnico, Galileo, Newton, hasta Einstein, fantásticos científicos, pero no se daban cuenta que con una mano estaban descubriendo y con la otra destruyendo la realidad. Y no sabían esa destrucción que cometían. Estaban ciegos ante los efectos negativos de su propio descubrimiento. Y ahora hay que decirle, párate un poco y ve lo que el desastre que has armado. Tienes que cambiar las hipótesis. Y ahí el gran teórico debe empezar a dar las nuevas hipótesis para el mundo que viene. Y esa es la función del intelectual, transformar la realidad, ciertamente, porque ese fue el debate mío con Apple. Él pensaba que la vida pues, era una pura condición para poder pensar. Yo digo, pero el cerebro no se hizo para poder pensar, sino que es justo al contrario. El cerebro es el que piensa para poder vivir. O decir, que se piensa para vivir y no se vive para pensar. Entonces, es justamente eso. El pensamiento no está hecho para pensar, sino que se piensa para mejorar la vida, transformar la realidad. Es la tesis de Feuerbach, pero es el sentido común. Y es la estructura. Entonces, yo me siento profundamente útil. Más útil que todos los que están ahí haciendo un laboratorio, una fórmula, con la cual van a hacer un invento que nos va a destruir más todavía de lo que estamos. Mejor no inventes nada, que te falle el descubrimiento, así quedamos un poquito más en vida. Entonces, es una función de vida o muerte, justamente el pensamiento, porque vamos a ciegas al infierno. Pero entonces justamente el capital compra la universidad, compra la investigación y cuando le sale en contra lo oculta y dice no se ha demostrado científicamente que la temperatura aumente por causas humanas.
Y ella misma ha descubierto que sí, pero lo oculta, porque no es negocio. Y lo ha hecho desde el año de los 60, porque ya el informe de los MIDO, matrimonios, de límite al crecimiento, ya fue el primer campanazo fuerte, ¿no? El librito del Fondo de Cultura Económico, límite del crecimiento. Pero no era el límite del crecimiento, era un crecimiento destructor, que es muy distinto, es más fuerte que un límite. Para mí también la estética es cada vez más la alegría de la vida. Y en Chile di un curso, 7 hipótesis de estética, pero el más grande descubrimiento yendo en el avión es que pensé el hecho del canto del gallo. En el canto del gallo está toda la estética. Y después, para ser del todo lógico, y las gallinas que cacarean su vuelo. No te imaginas, está toda la estética, Beethoven está ahí. ¿Por qué canta el gallo a la mañana? Y despierta a todos. Es la alegría de la vida. Al ver el sol, ve la fuente de la energía. Y el gallo canta, porque tiene un día más de vida. Entonces realmente ahora sí mi hipótesis es que la belleza es la disponibilidad de lo real para la vida. Veo algo como un medio posible, un valor de uso, pero el valor de uso en tanto uso económico es un aspecto, pero el valor de uso como belleza es otro. Mi nombre es Berta Cáceres Flores y soy de una organización que se llama Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, y somos del pueblo Lenca. Estamos en un proceso de lucha, de activismo por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y hemos venido a un proceso de resistencia, bueno, como siempre lo han hecho los pueblos indígenas por más de 500 años y seguimos enfrentando el colonialismo actual. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. El pueblo Lenca es un pueblo antiguo que habitó esta región mesoamericana, el suroccidente, centro de Honduras, una gran parte de El Salvador también. Y este es un pueblo dedicado bastante a la tierra, su cosmovisión se centra en la tierra, en el maíz, en el equilibrio que debemos de guardar con todos los seres. Las transnacionales quieren invadir nuestros territorios. Ellos quieren privatizar nuestros ríos, el agua, los bosques a través de los proyectos de represas hidroeléctricas para la privatización de la energía. Nosotras pensamos que esta lucha que nosotros vemos en la comunidad no es aislada, es una lucha y es un problema mundial, es un problema en este continente, que no solo lo enfrentamos nosotros, sino que todos los pueblos que luchan contra el colonialismo y que tienen sentido de justicia y por la emancipación. Todo el mundo piensa que en Honduras hay una situación normal y eso no es verdad. Aquí hay violación de derechos humanos, hay asesinato, hay represión, hay secuestro. Casi 3 millones de hondureños y hondureñas estamos desempleados en un país de un poco más de 7 millones. Es increíble y nosotras sabemos que al venir aquí es importante ser escuchadas. ¡Exigimos a las mujeres justicia! Tuvimos un debate alrededor de eso, mujeres de diferentes partes del país y bueno, un compartir desde la alegría también, porque si hay algo que nosotros sabemos después del golpe de Estado es que si nosotros no tenemos alegría en esto, entusiasmo y esperanza,
estamos, como decimos nosotros, muertas en vida.